Patricio Adorno, muchas gracias por la aceptación a venir al programa. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer. Bueno, te darás cuenta que los políticos ya están pensando en 2025. El gobernador también. A ver, Campero ya todo lo que hizo en estas semanas pasadas, es decir, está pensando ya en 2025. Es más, en 2027. Se le preguntó en algún programa cuál es su aspiración y dijo ser gobernador en 2027. De hecho, Mariano Campero, a quien quiera oírlo, le dice que él aspira a ser el gobernador en 2027. No me sorprende, de hecho, que la jugada política que orquestó a través de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación, que vinculó a 5 diputados que habían participado con ella en las elecciones generales a formar el grupo de 87 héroes, y la defensa enérgica que hizo Campero de su cambio de postura, más vinculada a sus aspiraciones territoriales provinciales y a la interna que se viene dentro del espacio de La Libertad Avanza, que dentro de poco se va a presentar nacionalmente en Parque Lezama, un revival, una vuelta a la esencia, una vuelta a la identidad original del mileísmo, que me parece que va de la mano con haber acusado, quizá por primera vez en estos meses de gobierno, que la sociedad empieza a tener alguna reticencia o algún desgranamiento con la imagen del presidente, y ahí lo que se juega en Tucumán son las identidades de la nueva grieta que tenemos en la política, que es Milei sí, Milei no. Y así como lo tenemos a Mariano Campero, que se posiciona como Milei sí y deja de alguna manera corridos a un segundo plano a quienes aspiraban a ser los franquiciantes de La Libertad Avanza en Tucumán. Hablo particularmente del espacio de Fuerza Republicana, con Ricardo Bussi a la cabeza, que supo ser el aliado en las últimas elecciones a presidente y a gobernador de La Libertad Avanza en la provincia de Tucumán, pero que lo tiene a Macome también, bendecido por el secretario del Interior en la última visita que tuvo a la sociedad rural y a la provincia. Me parece que estamos en un escenario en el que todos se especulan con ser los ganadores políticos de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que en algún momento el gobierno quiso derogar, pero que hoy le sirven en el marco de un presidente que necesita obligadamente, para reforzar su debilidad institucional, empezar a recorrer las provincias y empezar a hacer un poco de la campaña tradicional, levantarle la mano a quienes ellos consideran sus abanderados en los 24 distritos. Ahora, Patricio, acá en Tucumán yo coincido con vos, la elección es Milei sí, Milei no. Cuando tengan que decidir Milei sí, van a tener varias listas para decir sí. Por eso lo importante de que las listas vayan en un frente electoral y no que vayan por separado, porque si van por separado... A ver, pero la lista de Jaldo va a ser Milei sí, no va a ir en un frente electoral de pronto... Vos estás planteando una pregunta un poco más complicada en ese sentido, porque Osvaldo Jaldo, que hoy juega una carrera política al igual que Milei en el plano nacional, y me explico un segundo, Osvaldo Jaldo está corriendo esta maratón, porque es una carrera de resistencia, solo en la provincia. No tiene una oposición que esté agrupada y homogénea enfrente de él y que pueda plantear un camino distinto al que está haciendo. En el plano local le quitó las herramientas políticas y discursivas a la oposición con el planteamiento de la reforma constitucional, esta idea de transparentar a la gestión, de hacerlo más eficiente al Estado, de recortar el gasto público. Ahora está un poco dejada de lado la reforma constitucional, pero sigue sobre la mesa latente. Y en el plano nacional, bajo la excusa, bajo el paradigma de yo trabajo para los tucumanos, yo antepongo los intereses de los tucumanos, mantengo una buena relación con el gobierno nacional y, por lo tanto, quienes son o aspiran a ser oficialismo nacional, en el plano local se han quedado sin banderas de las cuales anclarse. Ahí me parece que la disputa de Osvaldo Jaldo es el mismo problema que está teniendo Javier Milei en el plano nacional. No es tanto ordenar a los aliados, particularmente el PRO, que quiere ser más oficialismo de lo que lo dejan, sino contener a la propia tropa, ordenarlas y disciplinarlas para que no le generen un costo político futuro. Y ahí creo yo que Osvaldo Jaldo viene mostrando claramente con Montebello, con el reordenamiento de la Junta Departamental Capital y con el reordenamiento del resto de las juntas departamentales, que aspira a tener un PJ consolidado que blinde la provincia de Tucumán, quizá el modelo cordobés, porque el año que viene las provincias van a presentar un escenario parlamentario bastante más fragmentado y no me sorprendería que empecemos a tener muchos más diputados provinciales que responden a sus gobernadores y que generen alguna especie de interbloque que facilite la negociación con el gobierno nacional. Ahora, cuando decís Montebello, para que la gente entienda, la foto que mostramos, la reunión con los 500
dirigentes que hubo. Ahora, está muy interesante ver el escenario que viene. ¿Por qué? Porque Milei está perdiendo imagen positiva, la crisis lo está golpeando, el veto a los jubilados, el veto a la universidad, esto va a tener un costo, pero al frente lo único que tiene hasta ahora es a Cristina Kirchner. Que Cristina Kirchner, de hecho, incluso logró ser la renovación de aquello que se necesitaba renovar porque capitalizó el éxito político capitalizó el desgaste político del gobierno y se posicionó como la principal adversaria. Aquí déjame decirte, no solamente es mérito de Cristina ser hoy la única referencia política en la ciudadanía, las encuestas en Tucumán así lo marcan, sino también que el gobierno nacional y Javier Milei en particular la elige a ella como principal adversario. En la última semana se conoció un video bastante controvertido de un virus K12 que promocionó el propio Javier Milei, donde hay una gran ausencia. Hay un montón de presencias de figuras desgastadas, pero no aparece el gobernador de la provincia de Buenos Aires, a quien de alguna manera se aspira o se busca desde el espacio del kirchnerismo y el peronismo que sea el candidato opositor a Milei en el 2027, y me parece que tuvo toda la intencionalidad de seguir concentrándose en la división kirchnerismo-antikirchnerismo, algo que incluso los propios macristas dicen, ojo, porque es adictivo. Llega un momento en el que vos te enganchás tanto en esa dinámica que empezás a perder el eje de otros lados. Claro, de que después te cuesta salir de esta lógica. Ahora, el gobierno es lógico que la tenga Cristina al frente y la quiera como opositora, porque tiene una gran imagen negativa, entonces la cantidad de votos que tiene son siempre pocos. Y lo de Cristina es un mérito, porque ella dice, si al peronismo en estas circunstancias no lo lidera alguien, se va a desbandar. Entonces, si soy la única, lo lidero, aún con el desgaste que tengo, porque además viste que a la mística peronista la tenés que sostener todos los días. Sí, en ese sentido, Cristina, más que una opción ordenadora, es un poder de veto. El mismo poder de veto que tiene el presidente Javier Milei respecto del Congreso, es decir, lograr garantizarse a cualquier costa tener los 84 diputados, consiguió 87, pero los 84 que frenen la insistencia del Congreso la tiene Cristina Fernández de Kirchner. Ella sola no gana las elecciones, pero puede evitar que se configure alguna organización, algún frente opositor si no tiene el visto bueno de ella, y es lo que creo vamos a ver si definitivamente se resuelve que el PJ Nacional y el PJ Bonaerense vayan a elecciones el 17 de noviembre. Deberían haber convocado ya y oficializado las listas y no se hizo, y eso empieza a poner un manto de duda respecto de qué tantas intenciones tienen de hacerlo en el corto plazo. Bien, el gobernador de La Rioja estuvo de visita en Tucumán, fue una visita que pasó un poco desapercibida, él no tiene vuelo político, además le está costando manejar la provincia, tiene bonos provinciales, no es el candidato de Cristina. No es el candidato de Cristina, probablemente incluso sea el veto de Cristina, sea una opción vetada por la propia Cristina. Lo cierto es que el reordenamiento del PJ Nacional quizá debería necesitar un perfil como Quintela, no siendo él la persona. Hoy creo que necesita el PJ Nacional un individuo, un presidente, un referente que sea capaz de evitar los vetos individuales, y por eso no tienen que tener una referencia como la que tiene el gobernador de La Rioja directamente con Kicillof, que es parte interesada, sino más bien una figura que convoque y que pueda sentar a las partes a dialogar. Creo que es la gran incomodidad que tiene hoy el peronismo a nivel nacional de no encontrar la forma de reunirse y empezar a unificar puntos en común para dirimir las candidaturas, no del 2025, que va a ser un interregno, sino las del 2027. ¿Lo ves a Jaldo interesado en esa elección de quién va a ser el futuro presidente del Partido Justicialista? Lo veo a Jaldo mirando de reojo a su compañero, su ex compañero de fórmula, ex gobernador de Tucumán y actual senador por la provincia de Tucumán, Juan Mansur, interesado en la rosca nacional, siendo vicepresidente del Partido Justicialista, y que dejó que su entorno, hablo de Juan Mansur, dejó que su entorno dejase traslucir, dejase entrever que estaría interesado en la conducción del PJ Nacional. Es un movimiento interesante, de caso de concretarse por parte del gobernador, hoy lo veo un poco lejano y sin embargo sí sería un factor preocupante porque podría empezar a condicionar la política doméstica de Osvaldo Jaldo. Vimos una reacción bastante rápida con la foto en Famaillá de ambos senadores, junto con el intendente de la localidad. Ahora, Patricio, la sensación que yo tengo que esto que me contás de Mansur es comidilla de pueblo.
Ningún diario nacional lo nombra a Mansur como que puede surgir e ir al PJ nacional. Además viene de un destrato nacional. Viene de un destrato. Una fallida candidatura junto que con duró Guado de 24 Pedro. horas. Menos de 24 horas, sí. Entonces, me parece que eso cuando hablamos de Mansur, no lo veo a Mansur. Lo que sí creo que hay una pelea de fondo que tal vez no tenemos toda la información, que es muy fuerte, pero bueno, donde Cristina va a tener un rol importante. Así es muy importante ver quién es el bendecido. De hecho, Máximo Kirchner en su acto de relanzamiento, del cual solamente le quedó el apellido, se despojó del nombre, solamente se presentó como Kirchner, empezó a hablar de aquellos que, bendecidos por el dedo de Cristina, habían desaprovechado la oportunidad, y aquellos que, pudiendo haber sido bendecidos por el dedo de Cristina, hablaba particularmente de él, no lo hicieron y se encolumnaron detrás. Me parece que hoy el poder de veto de Cristina es tanto más preocupante que la desorganización interna del peronismo y la falta de actores que puedan nuclear a los referentes del espacio nacional. Coincido con esa mirada. Patricio, muchas gracias. A vos. Ya volvemos.